Buenas tardes, continuamos con una nueva sesión de la materia de Cálculo 2. Continuamos pues estudiando este mundo tan amplio de las derivadas parciales y ahora pues nos vamos a referir a la derivación de funciones compuestas. Vamos a estudiar básicamente dos casos. Un primer caso donde consideramos una función definida en un subconjunto de los reales sobre R3 y una función f definida en un subconjunto de L3, que le llamamos U, sobre los reales. Entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener ese conjunto I de partida, una función g definida en el conjunto U, y nuevamente pues una función f definida en los reales. Entonces digamos que la variable sea t, entonces g de t va a ser un vector, una función vectorial, ¿verdad? X de t, y de t y z de t, sus tres componentes. Y esta función va a ser sometida a la función f ahora, entonces esta sería la función compuesta, entonces va a ser f de x de t, de y de t, de z de t. Entonces lo vamos a modelar como un producto matricial. Mira, acá están las derivadas parciales de f respecto de x, de y y de z. Y acá tengo otra matriz donde tengo las derivadas de x, de y, de z respecto de t. Entonces este producto matricial pues me va a dar un único elemento. Ya sabes, este se multiplica con este, más este con este y este con este. Entonces tengo acá lo que sería la función compuesta, que al final sería pues un elemento de R, como te dije, como habíamos definido. Entonces a esto también se le llama la regla de la cadena, y es una forma pues de encontrar la derivada de una función. En este caso hallamos la derivada de la función compuesta f de g. Entonces me daría esta expresión, que es bastante sencilla. Veámoslo en un ejemplo. Estamos con el ejemplo entonces. Mira, la función en x y z es x al cuadrado más y cubo más x y z, donde x es una función de t, es t cuadrado, y1 menos t, y z1 entre t. Las tres son funciones de t. Entonces obviamente quiero hallar la derivada de esta función respecto de t. Entonces, por la relación que habíamos anotado hace rato, era esta, ¿verdad? Entonces necesito, para calcular la derivada de f respecto de t, va a ser la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de y, por la derivada de y respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de z, por la derivada de z respecto de t. Entonces hallamos estas 6 derivadas muy sencillas. Derivada de la función respecto de x, mira, 2x más yz. Respecto de y sería 3y cuadrado más xz. Y respecto de z sería, bueno, simplemente esto, ¿verdad? X por y. Ya está. Ahora cada una de esas variables x y z es función de t. Entonces encontramos sus derivadas respecto de t. De x va a ser 2t, ahí está. De y va a ser simplemente esto, menos 1. Y de z va a ser t a la menos 1, sería menos, o sea, t a la menos 1, su derivada, menos t a la menos 2, ¿verdad? Entonces, menos 1 sobre t al cuadrado. Muy bien, ahora estas parejitas, tal como dice acá, tengo que multiplicar. Entonces 2xy más yz, ahí está, por 2t, más 3y cuadrado más xz por menos 1, más xy por menos 1 sobre t cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos pues, ahí está la derivada parcial de f respecto de t, calculada por la regla de la cadena de una forma bastante sencilla. Muy bien, ahora consideremos una función f de R3 en R, aquí está, y una función g de R3 en R3, ahí está. Entonces, bueno, R3 tiene tres componentes, y bueno, la función g le va a llevar al mismo conjunto R3, una función mu de cada una de las variables, v y w. Y al final nosotros nuevo vector de R3 lo aplicamos la función f, y vamos a tener la imagen de mu de x y z, v de x y z y w de x y z. Es prácticamente una extensión de lo que hemos definido en el caso 1. Entonces tendríamos que las derivadas parciales de f respecto de x, respecto de y, respecto de z, sería este producto matricial. Las derivadas parciales de la función f respecto de mu, v y w
y por esta matriz, una matriz cuadrada. Mira, en la primera fila están las derivadas de mu respecto de x, de y, de z. En la segunda fila de v respecto de x, y, z. Y en la tercera fila de w, sus derivadas respecto de x, de y y z. Entonces, el producto de esta derivada parcial por toda esta, bueno, de toda esta matriz, que en realidad es solo una fila, esta fila por esta columna, pues te va a dar esta derivada parcial. Esta fila por esta segunda columna, esta segunda derivada parcial, y esta fila por esta tercera columna, esta tercera derivada parcial. Es decir, estamos frente a un producto de matrices clásico. Bueno, con el ejemplo, como siempre, se va a entender mejor. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. La función de mu v va a ser mu al cuadrado, v cuadrado más w cuadrado. Mu, 2x menos 3y más 5z, v, x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado, y w, x y z. Entonces hay que hallar las derivadas parciales de f respecto de x, de y y de z. ¿Verdad? Entonces primero derivemos f respecto de mu, v y w. Muy fácil. De cada uno va a ser, bueno, de mu, 2 mu, de v, 2v, y de w, pues 2w. Muy fácil. Ahora, cada uno respecto de cada una de las tres variables. De mu, respecto de x, solamente 2, respecto de y, menos 3, respecto de z, solamente 5. Entonces, de mu. Ahora, de v, 2x, respecto de x, ¿verdad? Respecto de y es menos 2y, y respecto de z va a ser, pues, 2z. Finalmente nos queda derivar w. Respecto de x va a ser yz, respecto de y va a ser xz, y respecto de w, respecto de z va a ser xy. Muy bien. Entonces esto es lo que teníamos pues anotado en el cuadro anterior, esta matriz que tiene tres componentes, que son precisamente las que nos interesan, va a ser igual a el producto de esta matriz por esta matriz de 3 por 3, donde están las derivadas parciales. Estas son las derivadas parciales de mu, estas son las derivadas parciales de v, aquí de v, y las derivadas parciales de w. Entonces tú sabes, ahora hay que hacer un simple producto matricial, tú sabes que cuando se multiplica matrices, esta fila se multiplica con cada una de estas columnas, ¿verdad? Entonces aquí lo que me interesa son las columnas, entonces toditos se van a multiplicar con esa primera matriz. Entonces tendríamos lo siguiente, 2 mu por 2, 4 mu, 2v por 2x, 4vx, y 2xy o wxy. Esto mismo por esto del centro, menos 6 mu, menos 4vy, más 4wxz. Muy bien, esto mismo ahora por esto. 10 mu, 4vz, 2wxy. Muy bien, entonces ahí está. Bueno, en realidad esto sería un vector, ¿verdad? Entonces, este componente, esto de acá, sería la derivada parcial de f respecto de x. Este con el signo, este sería la derivada de f respecto de y. Y este componente de acá sería la derivada de f respecto de z. En realidad esta es una matriz, ¿ya? No es un vector, es una matriz. Entonces, una matriz de una fila por tres columnas. Entonces, esto es una matriz. Entonces, o sea, es idéntica que esta, ¿verdad? Si le ponemos comas, cuidado con confundirte, parecería ser vector. En realidad es una matriz donde pues cada componente pues se corresponde, ¿verdad? El primero es este, el segundo este y el tercero este. Entonces, ahí estarían pues lo que nos están pidiendo, las derivadas parciales de la función f. Veamos otro ejemplo que corresponde al caso 1. Entonces tenemos, dice, una función f de x y y, diferenciable en el punto 1 menos 1, este es un punto clave, donde g de t es una función vectorial, 5t más 1, primer componente 2t menos 1. Dice calcular la derivada de la función respecto de y en el punto 1 menos 1, si la derivada respecto de t de f de g en 0 es igual a menos 10 y la derivada de f respecto de x en el punto 1 menos 1 es igual a 5. Muy bien, entonces, bueno, aquí están las funciones z, f de x y, g de t. Bueno, a este primer componente le vamos a llamar x y a este segundo componente le vamos a llamar y. Entonces, esta es la definición de
derivada de la función compuesta, ¿verdad? La derivada de la función compuesta f de g de t respecto de t es igual a la derivada, acá me falta una x respecto de x, de la función f de x y por la derivada de x respecto de t más la derivada de f de x y respecto de y por dy respecto de t, ¿verdad? Esta es la relación de la función compuesta. Muy bien, entonces vamos a ir sustituyendo los valores. Entonces digamos la derivada en 0 es igual a la derivada en el punto 1 menos 1 por la derivada de x respecto de t, por si acaso. Por si acaso, mira, aquí está este es x, ¿verdad? Este es x, o sea, x es igual a 5t más 1, por lo tanto la derivada de x respecto de t va a ser simplemente 5. Este 5 es la derivada de x respecto de t, esto, ¿verdad? Y acá esto es lo que viene aquí abajo. Esto es lo que queremos despejar, lo que queremos averiguar, lo que nos están pidiendo. Dice calcular la derivada parcial de f de y en 1 menos 1. Esto. La derivada de y respecto de t. Mira, este es y. Entonces, si y es... se entiende, ¿verdad? Pero, mira, si es 2t menos 1, entonces la derivada de y respecto de t, muy simple, es 2. Entonces, eso es este 2. Bueno, ya está todo dado. Nos han indicado que esto vale menos 10. Ahí está. Esto vale 5, aquí está de los datos, estos rojitos son los datos, y bueno, pues ya tendríamos todo. Entonces tendríamos menos 10 es igual a 5 por este otro 5, el otro 5, otros 25, ¿verdad? Al otro lado va a ir como menos 25, entonces menos 35 voy a tener. Y aquí este 2 que es coeficiente lo estoy anotando delante de lo que quiero averiguar, que es la derivada de f respecto de y en el punto 1, 1. Esto no es multiplicación, oye, esto no es multiplicación. Esto es la derivada de f en el punto 1 menos 1 respecto de x vale 5. Eso quiere decir. Cuidado que te confundas con la notación. ¿Ya? Entonces esta partecita quiere decir derivada de f respecto de y en el punto 1 menos 1. Esto quiere decir en 1 menos 1, etc. ¿No? Entonces aquí ya es un simple despeje y en ese punto valdría pues menos 35 medios. Eso ya está facilito. Vamos con otro problema muy interesante. Esta vez hay que realizar la demostración de una identidad. Entonces se nos dice demostrar que la función z igual a xy más x por f de y entre x satisface la ecuación x derivada parcial de z respecto de x más y derivada parcial de z respecto de y igual a xy más z. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es verificar que esta función pues cumple con esa identidad, ¿verdad? Bueno, tenemos z que la vamos a anotar de la siguiente manera: x por y más x por f de mu. A y sobre x le vamos a llamar mu, vamos a hacer un pequeño cambio de variable para tener mejores perspectivas de poder derivar. Muy bien, o sea, para lo siguiente, muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesito esta derivada parcial de z respecto de x y esta derivada parcial de z respecto de y. Y como está ahí mu, entonces voy a tener que utilizar la definición de una derivada de una función compuesta. Entonces, bueno, entonces aquí está z, me concentro en esta función z, me concentro, ahí está z, mucha concentración en z. Voy a derivar respecto de x. Bueno, respecto de x. Derivada de este primer término, muy simple. Su derivada es simplemente y. Ya está. Ahora acá, esta es la parte complicada, porque es un producto de dos funciones de x por f de mu, pero mu también tiene x, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo complica. Pero vayamos con la derivada. Es un producto. Derivada del primero, derivada de x respecto de x, 1. Por el segundo sin derivar. 1 por f de mu, me quedaría f de mu. Muy facilito. Ahora, derivada del segundo. Oye, pero esta es una función que está definida respecto de mu. Entonces aquí aplico la regla de la cadena. La derivada de la función compuesta. Esta es la derivada de f de mu. Sería derivada de f respecto de mu por la derivada de mu respecto de x. ¿Por qué respecto de x lo que estoy queriendo derivar? ¿Verdad? Entonces, aquí está. Esta sería la derivada de este f de mu. Por el primero sin derivar, por x. Ya está.
Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Acá, ¿qué parte es derivable? Ya sé que mu es y sobre x, entonces esto lo puedo derivar. Entonces esto es prácticamente se va a copiar igual. Y f de mu, derivada de f respecto de mu, respecto de x. Esto es como decir y por x a la menos 1. Su derivada sería menos y x a la menos 2. O sea, menos y dividido entre x al cuadrado. Muy bien, entonces y esto está multiplicado por este x. Esto es lo que he calculado. Esta partecita, ¿verdad? Estito, me he fijado en esta definición respecto de x, ¿verdad? Entonces esto, derivada de mu respecto de x, por si acaso, es como decir, va a ser menos y por x a la menos 2. Entonces este x a la menos 2 viene como denominador. Ya está, yo sé que lo has entendido perfectamente. Bueno, haré simplificaciones. Y f de mu, ahí no tengo nada que hacer acá. Acá, en cambio, x con esta x cuadrado se simplifica y voy a colocar menos y entre x delante de la derivada de f respecto de mu. Y a esta, pues yo le voy a llamar mi igualdad 1. Muy bien, entonces ya tengo la derivada parcial de z respecto de x. Ahora la derivada parcial de z respecto de y. Está más fácil. Ya, este primer término respecto de y, simplemente x. Ahí está, facilito. Mira, acá no hay funciones respecto de y, salvo f de mu, ¿verdad? Entonces x vendría a ser una constante, entonces va a ser constante por la derivada. Entonces x asume el papel de constante y la derivada de esta función respecto de y va a ser, por la regla de la cadena, derivada de f respecto de mu por mu, derivada de mu respecto de y. Entonces esta es la derivada. ¿Listo? Así de sencillo. Esta partecita igual vamos a poder derivar. Y esto respecto de y está fácil, es 1 sobre x directamente, ¿verdad? Entonces donde dice derivada de mu respecto de y, aquí está 1 sobre x, es igualito. Muy bien, está fácil, no requiere mayor explicación. Acá existirá la cancelación de estos dos. Entonces voy a tener x más derivada de f respecto de mu. Una expresión muy sencilla, le pondré número 2 romanos. Entonces ahora voy a reemplazar 1 y 2 precisamente. Aquí está, este es 1 y este es 2, ¿verdad? Porque esa es la ecuación que se me está proponiendo. X por derivada parcial de z respecto de x, que es 1, ¿verdad? Entonces x por 1, que es la derivada de z respecto de x, más y por 2, que es la derivada parcial de z respecto de y. Eso me tiene que dar xy más z. Entonces voy a ir trabajando en el primer miembro para que me salga igual que el segundo. Bueno, entonces, operaciones algebraicas. X por y, x por f de mu. X con este x se va a simplificar, lo va a dejar menos y por derivada parcial de f respecto de mu. Muy bien. Acá y por x, xy, más y por derivada parcial de f respecto de mu. Mira, menos y por derivada parcial de f respecto de mu, más y por derivada parcial de f respecto de mu. Esos se simplifican esas expresiones. Entonces mira lo que me queda. Esto me tiene que salir xy más z, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo? Entonces mira, voy a acomodar lo siguiente. Xy, aquí está. Ahora voy a acomodar esta otra xy. Oye, podría haberlo sumado, podría haberlo colocado 2xy, pero no me conviene. Porque este xy más este xf de mu, ¿verdad? Esta expresión es conocida. Mira, ¿qué es? Esto es z. Esto de acá es z. X por y, aquí está. Más x f de mu. Bueno, claro, mu es... ¿dónde está? Aquí mu es y sobre x. Entonces, aquí lo tienes. Xy más x por f de y sobre x, ¿verdad? Esto vale z. Entonces, esto tranquilamente puedo escribir como x por y más z. Y que es justo lo que tengo que llegar, ¿verdad? Justo a lo que tenía que llegar. Por lo tanto, pues esta igualdad se cumple. Y acá las reglas de las cadenas que tenía que aplicar no era un proceso muy difícil. Bueno, como este problema y otros parecidos, vamos a continuar pues resolviendo en una posterior sesión. Te invito siempre a que puedas ver el resto de los videos de la serie y agradecerte por tu atención. Hasta la próxima.